Hola amigos de este vuestro canal, mi amigo el cura. Gran interés ha suscitado la inclusión que hace Mateo en la genealogía de Jesús de 4 mujeres paganas. Y es más, 3 de ellas pecadoras. Por eso vamos el día de hoy a hablar acerca de una de ellas, la primera, Tamar, para saber qué importancia tiene la presencia de esta mujer dentro de la genealogía de Jesús, que como decíamos era una varonía, es decir, una genealogía donde los descendientes son todos varones. ¿Por qué entonces incluir a 4 mujeres? El día de hoy vamos a ver, repito, a esta primera mujer para conocerla y ver cuál es la importancia que tiene ella dentro de la historia de la salvación. Veamos pues a Tamar. A Tamar la encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 38, en relación con Judá, su suegro. Vamos a leer directamente la Sagrada Escritura para ver cómo fue esta historia, cómo es que Tamar llega pues a ser un personaje importante dentro de la historia de la salvación. Veamos. Capítulo 38 del libro del Génesis. Historia de Judá y Tamar. Por aquel tiempo Judá se alejó de sus hermanos y se fue hasta donde vivía un adulamita llamado Jirá. Allí vio Judá a la hija de un cananeo llamado Súa. La tomó por esposa y se unió a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Concibió de nuevo y dio a luz otro hijo, al que puso por nombre Onán. Volvió a concebir y dio a luz otro hijo, al que puso por nombre Selá. Fue en Casib donde ella le dio a luz. Judá buscó para su primogénito, una esposa llamada Tamar. Pero el primogénito de Judá, se portó mal ante el Señor, y el Señor le hizo morir. Entonces dijo Judá a Onán: acércate a la mujer de tu hermano y cumple con ella como cuñado, para suscitar descendencia a tu hermano. Conducta reprobable de Onán. Onán sabía que la descendencia no sería suya, por lo que cada vez que se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba por tierra para no dar descendencia a su hermano. Desagradó al Señor lo que hacía y le hizo morir también a él. Y dijo Judá a su nuera Tamar: permanece viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selá. Pues pensó: no vaya a ser que muera también igual que sus hermanos. Tamar se fue y permaneció en casa de su padre. Siguiente subtítulo: Tamar engaña a Judá. Pasó mucho tiempo y murió la hija de Súa, esposa de Judá. Cuando Judá se consoló del duelo, subió a Timná, al esquileo de sus ovejas, con su amigo Jirá el adulamita. Le comunicaron a Tamar: mira, tu suegro sube a Timná a esquilar sus ovejas. Ella se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo y, disfrazada, se sentó a la entrada de Enaim, que está en el camino de Timná, pues veía que Selá había crecido y ella no había sido dada a él por esposa. Judá la vio y la tomó por una prostituta, pues tenía cubierto el rostro. Se dirigió a ella en el camino y le dijo: por favor, deja que vaya contigo, pues no reconoció que era su nuera. Ella le preguntó:
¿qué me vas a dar por venir conmigo? Él respondió, te enviaré un cabrito del rebaño. Replicó ella, bien, si me das una prenda hasta que lo envíes. Él le preguntó, ¿qué prenda he de darte? Le contestó, tu sello, tu cordón y el bastón que llevas. Él se los dio y se llegó a ella dejándola embarazada. Ella se levantó, fue y quitándose el manto, se vistió de nuevo las ropas de viuda. Judá envió el cabrito por medio de su amigo el adulamita para recuperar la prenda de manos de la mujer, pero éste no la encontró. Preguntó a la gente de aquel lugar, ¿dónde está la prostituta que se ponía en Enaim junto al camino? Le respondieron, aquí no ha habido ninguna prostituta. Él se volvió a Judá y le dijo, no la he encontrado. E incluso la gente del lugar dice que ahí no ha habido ninguna prostituta. Repuso Judá, que se los quede para ella. No vayamos a ser objeto de burla. Yo he enviado este cabrito y tú no la has encontrado. Pasados unos 3 meses, le comunicaron a Judá, Tamar, tu nuera, se ha prostituido y además está embarazada debido a su prostitución. Dijo Judá, que la saquen fuera y la quemen. Cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, el hombre a quien pertenece esto me ha dejado embarazada. Y añadió, comprueba por favor de quién son este sello, los cordones y el bastón. Judá los reconoció y dijo, es más inocente que yo, puesto que no le di a mi hijo Selá. Y no volvió a tener relaciones con ella. Palabra de Dios. Esta es la historia de Tamar, la primera mujer que aparece en la genealogía de Jesús, narrada por Mateo. ¿Cuál es la importancia de esta mujer? Tenemos para ello que recordar cómo la genealogía de Jesús la presenta Mateo, comenzando por Abraham. Es decir, a partir de Abraham hay una serie de descendientes que deben de llegar a Jesús, pasando por David. Y como hemos visto en nuestra clase pasada, Abraham es el primero de esa genealogía. Abraham es el que da origen a esa línea de descendencia que, repito, pasa por David y llega a José, que es el esposo de María, de quien nace Jesús. Y decíamos que José ciertamente era padre legal de Jesús, pero que dentro de la cultura judía, pues eso bastaba para decir que Jesús era descendiente de José, quien a su vez era descendiente de David, quien a su vez era descendiente de Abraham, con lo cual esa genealogía, esa línea de descendencia venía pues desde Abraham, a quien Dios habló y le dijo, deja tu tierra y la casa de tu padre y anda al lugar que yo te indique, y a quien le hizo promesas. Pues bien, con Abraham comienza todo esto y termina todo con Jesús. Entonces, dentro de esta genealogía están incluidos pues una serie de varones, porque esta genealogía es una varonía, les dije, y es importante que esa línea no sea interrumpida. Y justamente la historia de Tamar hace posible que esa línea no sea interrumpida.
aquí vemos cómo Judá, vamos a decirlo también porque eso no aparece aquí, pero Judá, vamos a verlo aquí, dice algo, no lo dice todo, pero basta con lo que dice aquí. Judá, dice, por aquel tiempo Judá se alejó de sus hermanos y se fue hasta donde vivía un adulamita llamado Girá. Pues bien, Judá se separó de sus hermanos. Pero ¿quién era Judá? Entonces, ahí tenemos que volver a Abraham. Abraham, ustedes saben que tuvo como hijo a Isaac. Isaac a su vez tuvo como hijos a Esaú y Jacob. Esaú perdió la primogenitura por venderla a su hermano Jacob por un plato de lentejas, eso lo sabemos muy bien. Entonces la línea de descendencia viene así: Abraham, Isaac y Jacob, no Esaú, porque Esaú perdió la primogenitura. Ya esa es otra historia que ustedes ya la conocen y la pueden revisar en sus casas. Pero entonces ahí vamos viendo cómo la línea de descendencia va iniciándose. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob sabemos que tiene muchos hijos Jacob. De la descendencia de Jacob van a aparecer más adelante las tribus de Israel, porque Jacob le es cambiado el nombre por Israel. Entonces Jacob o Israel tiene muchos hijos, de donde aparecerá más adelante las 12 tribus de Israel. Y de una de esas tribus nacería el rey David, y más adelante nacería el Mesías. ¿Y de cuál de esas tribus? De la tribu de Judá. Jesucristo fue judío, como lo fue David. Entonces la línea genealógica que parte de Abraham y llega a Jesús pasa por Judá. Pasa por Judá. Repito, más adelante, dentro de la línea genealógica y dentro de esa proveniencia de Judá, está el rey David y más adelante el rey de reyes, que es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Pero fíjense la importancia de que la línea genealógica, esa línea de descendientes, pueda continuar y no ser interrumpida. He ahí donde entra la persona de Tamar, que impide, sin saberlo, impide que esa línea genealógica se interrumpa. Y vamos a ver por qué. En este momento Judá todavía no ha formado, vamos a decir, su tribu, su propia tribu. En este momento Judá se ha alejado de sus hermanos y se ha ido a vivir a tierra cananea. O sea, él se ha ido a vivir a un lugar que no le es propio, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, es allí donde Judá hace familia, ¿no? Se casa con una mujer cananea, tiene sus hijos, y hemos visto quiénes fueron sus hijos. Fueron Onán y Selá, el más joven. Y como hemos visto en la historia, Judá buscó para su primogénito una esposa, y esa esposa no fue otra que Tamar. Entonces vayamos ambientándonos en la época, y también vamos a decir, vayamos ubicándonos en lo que es la experiencia de la vida, de acuerdo indudablemente a la cultura que vivían en ese tiempo. Judá buscó para su primogénito, una esposa llamada Tamar. Pero ¿qué pasó?
que primogénito de Judá, por quien debería haber pasado la genealogía, la línea de descendencia, murió sin dejar hijos, y murió porque fue castigado por Dios. Dice la Escritura que el primogénito de Judá, se portó mal ante el Señor, y el Señor le hizo morir. Entonces no dejó descendencia. No dejó descendencia. Entonces, ¿qué es lo que hace Judá? Le dice a Onán, su segundo hijo, que cumpla con su hermano. ¿En qué sentido? Según la costumbre de este pueblo, según la cultura, y justamente en base a lo que dice Deuteronomio 25:5, hay una ley llamada la ley del levirato. ¿En qué consiste esta ley? En que esta ley norma la conducta, ciertamente, de los hombres, específicamente lo siguiente: si un hombre muere sin dejar descendencia, entonces el hermano que le sigue debe casarse con la viuda. ¿Para qué? Para que este hermano que se casa con la viuda dé descendencia a su hermano. O sea, el hijo que tenga no va a ser prácticamente hijo suyo, sino hijo de su hermano, el finado, el muerto. Esta es una ley que existía en el tiempo del cual estamos hablando, el tiempo de Judá, y es por eso que Judá, una vez que ve que muere su primogénito sin dejar descendencia, le dice a Onán, su segundo hijo: acércate a la mujer de tu hermano y cumple con ella como cuñado, para suscitar descendencia a tu hermano. Pero vemos la historia cómo transcurre. Onán sabía que la descendencia no sería suya, o sea, el hijo no sería suyo, o los hijos no serían suyos. Seguiría siendo el administrador, sí, de los bienes de su hermano, pero los bienes no serían suyos tampoco. Y entonces, ¿qué es lo que hacía? Evitaba embarazar a Tamar, de la manera como ya lo hemos visto. Y entonces este pecado, porque este es un pecado grave, ¿no? Interrumpir justamente el acto sexual para botar fuera, este pecado fue castigado también por Dios, que también le ocasionó la muerte a Onán. Entonces, ¿qué le tocaba a Judá al ver que su segundo hijo también moría sin dejar descendencia? A al primogénito. Pues lo que le quedaba era decirle a su hijo, el último, Selá, que tomara por mujer a la viuda para dar descendencia a el primogénito Pero dos cosas: este último hermano era muy joven, aún no podía tener mujer, y en segundo lugar, Judá temía que este hijo, el último que le quedaba, también muriera. Y es por eso que pasa el tiempo, y aunque ya había crecido el muchacho y ya estaba en edad de casarse con la viuda para dar descendencia a su hermano, al primogénito de Judá, a Judá no se animó a pedirle a Selá y a decirle a Tamar, ¿no?, de la decisión, pues, de que continúe aplicándose esta ley, la ley del levirato, para que finalmente, pues, Tamar pueda concebir, tener un hijo y dar de esta manera descendencia, el último de los hijos, Selá, dar descendencia a su hermano. Por un lado es dar descendencia al difunto, pero por otro lado también hay algo importante: que una mujer casada
que no tenga hijos era deshonroso. Y podríamos decir, era visto como una maldición. Entonces, si bien es cierto, hay una ley que estipula que al morir un varón sin dejar hijos en su esposa, el hermano, el cuñado de la mujer, tiene que casarse con ella, como ya lo hemos explicado. Entonces esta ley está mirando, vamos a decir, a la descendencia del hombre. Pero por otro lado también hay un derecho de la mujer de tener descendencia. Entonces este es un derecho que era muy importante y que, repito, el no tener descendencia era algo deshonroso. Entonces la mujer necesitaba ciertamente tener un hijo. Como Judá no se había animado a darle el tercer hijo, Selá, a Tamar, para que este tercer hijo dé descendencia a su hermano y a la vez quite la deshonra de esta mujer que ya había enviudado 2 veces, pero que aún así no se le entregaba al tercer hermano para que ella pudiera tener un hijo. Entonces pues ocurre esta historia que ya hemos visto, una historia que nos puede sorprender, pero que ya con lo explicado más o menos vamos entendiendo por qué actuó así Tamar. Cuando se habla acerca de Tamar, además de las otras mujeres, se señala ciertamente que cometió pecado de incesto, pero hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Vamos a ver las circunstancias que se dieron en esta acción de Tamar, las razones que ella tuvo, vamos a decir qué tipo de conciencia también tenía sobre esto, para entender de verdad de qué se trata, ¿no? Vamos a decir lo siguiente. Tamar ve que no se le respeta su derecho a tener un hijo y por lo tanto se mantiene ella en una vida marcada por la deshonra. Mira, te casaste 2 veces y no has tenido hijos. No has tenido hijos. ¿No será acaso un castigo de Dios? Entonces se la estigmatizaba. Y ella tenía derecho, porque todavía había un hermano más, tenía derecho a que ese hermano le sea entregado como esposo. Pero Judá, el papá de Selá, suegro de Tamar, no había cumplido con su deber de entregarle a su hijo. Entonces Tamar, ¿qué es lo que hace? Ya lo hemos visto, como enviudó Judá, y ella se disfraza de prostituta, y sabiendo por dónde iba a ir Judá, se hace la encontradiza, y entonces es ahí donde ya sabemos la historia. Judá le pide su servicio, como se sirve de esa manera, ¿no? Confundiéndola con una prostituta. No la reconoció porque se cubrió el rostro, y fruto de esta acción, Tamar finalmente concibe. Pero ¿qué es lo que buscaba Tamar? Tamar no cometió este incesto con su suegro llevada por una pasión sexual. Es decir, en realidad lo que buscaba Tamar era algo más elevado. No una simple pasión sexual que quiere ser satisfecha. Tampoco buscaba dinero. No buscaba ganarse dinero de esa manera tan fea, moralmente hablando. Ella buscaba algo superior, algo grande, tener descendencia. Y logró tener descendencia porque fruto de esa unión de Judá con Tamar, ella quedó embarazada. Y quedó embarazada de
de dos criaturas. Quedó embarazada de dos criaturas. Entonces, lo que observamos aquí en Tamar es el deseo de tener descendencia. Este es un punto importante, genealogía, línea de descendencia. Vamos a continuar con la historia. Queda una cosa chiquita para entender plenamente el tema. Luego que ya queda claro que el embarazo de Tamar fue hecho por Judá. Ya toda la historia la hemos visto, ¿no? Como Judá se entera que está embarazada la nuera y sentencia, como era costumbre, que el jefe de familia sentencia que fuera muerta, quemada, ¿no? Y es allí donde Tamar, que con mucha astucia actuó, de verdad, muy inteligente a la mujer, le había pedido como prenda a tener hasta que le pagara con el cabrito que le había ofrecido como pago de sus servicios. Ella logró tener consigo aquellos elementos que eran propios de la identidad de la persona, era el sello, el cordón y el bastón, ¿no? Todo esto era algo muy, muy propio, prácticamente marcaba la identidad. Por eso que cuando ella ya es detenida para llevarla a justiciar, saca esos elementos y dicen, el hijo, la persona, perdón, que me embarazó, ¿no? A ella pertenecen estas cosas, ¿no? Se le envía al suegro y él se da cuenta, ¿no? Él se da cuenta. Porque Tamar dice, comprueba, por favor, le dice al hombre, ¿no? Al hombre a los hombres que ya le estaban llevando para justiciar. Comprueba, por favor, de quién son este sello, los cordones y el bastón. Y Judá los reconoció y dijo de Tamar, es más inocente que yo, puesto que no le di a mi hijo Selá. Entonces ahí Judá también reconoce que Tamar vamos a decir, no ha pecado. No ha pecado. ¿Por qué? No ha pecado porque tenía derecho a la descendencia. Ya la consiguió del mismo suegro, pero la consiguió. Y más bien se reconoce él, Judá, en falta, porque no le dio pues a su hijo Selá, no le dio a Tamar a su hijo Selá. Entonces vamos a terminar con esta parte que dice nacimiento de Pérez o Perez, antepasado de David. Miren, ya aquí estamos viendo la importancia de la acción incestuosa de Tamar, que logra que no se corte la sucesión que hay desde Abraham hasta David y de David ya hasta Jesús, ¿no? Es decir, evita que se interrumpa la línea de descendencia, porque dice así, llegó el momento del parto y resultó que tenía mellizos en el vientre. Al dar a luz salió una mano, la agarró la comadrona y ató a la mano una cinta roja diciendo, este ha salido primero. Pero sucedió que retiró la mano y salió su hermano. Entonces ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y le puso por nombre Pérez o Perez. Después salió su hermano con la cinta roja en la mano y le puso por nombre Seraj. Y aquí termina la historia de Judá y Tamar. Entonces ya estamos viendo la importancia de esta mujer dentro de la genealogía de Jesús. Esta mujer, Tamar, al cometer el incesto con su suegro Judá, impide, sin saberlo, impide que se corte la línea genealógica que llegaría a David primero y luego a Jesús. Esa es la gran importancia de Tamar,
que a pesar de haber cometido este pecado, ¿no? El incesto con su suegro, pues a pesar de ello, ha permitido que esta línea genealógica no sea interrumpida hasta la venida del Mesías, pasando por David. Entonces, ahí la importancia. Una cosa quería decir también acerca de Tamar. Los comentaristas, yo también lo he dicho en base a los comentaristas, nos hablan que dentro de la línea genealógica de Jesús, narrada por Mateo, se encuentran 4 mujeres, 3 de ellas pecadoras, y la otra, bueno, con la mancha de ser extranjera, aunque las 4 fueron extranjeras, o mejor dicho, las 4 fueron paganas. Pero se dice pues que estas mujeres fueron pecadoras, a excepción de Ruth, y eso le cae también a Tamar, ¿no? Tamar pecadora porque cometió incesto. Pero yo creo que seríamos demasiado injustos si mantenemos, vamos a decir, en estricto esta palabra de pecadora para Tamar, porque Tamar no fue pecadora, cometió un pecado, pero eso no quiere decir que sea pecadora. Una persona pecadora es la que comete pecado con frecuencia. Lo que hizo Tamar, sí, ciertamente fue un pecado de incesto, pero fue una vez nomás que hizo esto, y repito, no fue movida por una pasión sexual, sino por el deseo de hacer valer un derecho, de tener descendencia, y la obtuvo de parte de su suegro con esa astucia que mostró en sus acciones. Pero no podemos decir de ella que es una mujer pecadora, ¿no? Bueno, cometió un pecado. Ahí lo que podemos decir es que ella tenía conciencia errónea. Pero esto ya es un tema ya vamos a decir, de teología moral, de ver justamente que hay diferentes tipos de conciencia, ¿no? Hay conciencia verdadera, conciencia recta, conciencia cierta, conciencia errónea. Bueno, actuó con conciencia errónea, pero habían, vamos a decir, razones, motivos que de alguna manera pues menguarían la falta de acostarse con el suegro, ¿no? Pero recordemos que es una época en la que la manera de entender la vida era distinta. Recuerden ustedes, por ejemplo, Esaú y Jacob. Jacob engaña a su padre Isaac para que le dé la bendición que le correspondía a Esaú. Y ese engaño incluso es apoyado por la madre. Y consigue la bendición de su padre Isaac, que ya estaba casi ciego, y que por eso no pudo reconocer a Jacob. Pero fíjense cómo a través de esa argucia, a través de esa mentira, pues se va también desarrollando la línea genealógica, ¿no? Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, ¿no? Es decir, sigue la línea genealógica. Claro, debería haber sido por el primogénito Esaú, pero Esaú despreció la primogenitura. Cuando llegó cansado, ustedes saben, del campo, y le dice Esaú a Jacob: oye, dame de comer eso rojo que has hecho, ¿no? Que eran unas lentejas. Y aprovecha ahí Jacob para decirle: bueno, te lo doy a cambio de la primogenitura, porque la primogenitura traía derechos. ¿Qué me importa la primogenitura? Dame de comer. Y le vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Y es por eso que la línea genealógica que comienza en Abraham continúa en Isaac, ya no continúa con Esaú, que es el primogénito, sino con Jacob. Entonces, en ese tiempo, como les digo, la manera de actuar, la astucia, el engaño, buscando un bien, ¿no? Es más, algunos llegan a decir buscando la bendición de Dios, ¿no? Engañan, tienen astucia. Era la forma de vivir de la época. Entonces, terminemos con Tamar. Tamar
es muy importante, ahora lo vemos, ahora vemos por qué Mateo incluye a Tamar en la genealogía de Jesús, que es una genealogía que hemos dicho se denomina varonía porque está constituida por hombres. Entonces, ¿cómo es eso de que Mateo incluye a mujeres, dentro de ellas a Tamar? Que hemos visto por la importancia que tienen estas mujeres, y ahora estamos hablando de una de ellas, de Tamar, la importancia que tiene Tamar dentro de la historia de la salvación. Tamar con su acción ha impedido que se corte la línea de descendencia que tendría que llegar pues a David y luego a Jesús. Vamos a decir, ahí está el mérito de Tamar, por el cual ha merecido ser considerada en la genealogía de Jesús, así haya sido pagana y así haya sido una mujer que cometió pecado de incesto con su suegro y con engaños. Bueno, espero que les haya gustado este video. En realidad lo he hecho porque he visto el interés que tenían por saber la razón por la cual Mateo incluye mujeres dentro de la genealogía de Jesús, siendo esta genealogía una varonía. Y sobre las demás mujeres iremos hablando poco a poco en adelante. Y no olviden que este domingo tenemos nuestro segundo tema, nuestra segunda clase de Mateo, Mateo capítulo 2. ¿Ya? Este video más bien ha sido una extensión del primer video, y los otros 3 videos más que voy a sacar sobre cada una de estas mujeres que se encuentran en la genealogía de Jesús, pues estos videos simplemente son un complemento, ¿no? Pero las clases son las que voy a sacar los domingos, donde me voy a ocupar directamente en los capítulos de el Evangelio según San Mateo. Muy bien, el Señor los bendiga.